cuando hay factores salariales complejos. En ese sentido, pues los asistentes del semillero les pido que utilicen la información de esta sesión a título de repaso. También les sirve pues para afianzar conocimientos y resolver dudas. En ese orden de ideas, entonces vamos a plantear un ejemplo. Vamos a plantear un caso de un contrato laboral a término indefinido. La trabajadora se llama, no sé, pongámosle Andrea Peláez. Bueno, y el contrato laboral tuvo fecha de inicio. Vamos a suponer fecha de inicio y pongámosle 23 de marzo del año 2010, fecha de terminación por despido sin justa causa, ¿cierto? Pongámosle el día de hoy. Hoy estamos a 1 de noviembre del 2025. Se va a dar una terminación sin justa causa por cualquier motivo, sea que la empresa va a hacer un recorte de personal. Recientemente la Corte Suprema de Justicia recordó que el recorte de personal no es justa causa de terminación de un contrato de trabajo. Les muestro la sentencia para que tomen nota de ella. SL 675 del año 2021. En un momento. O sea, si yo tengo subrayado el punto o si no, por acá. Miremos otra. Bueno, miremoslo entonces aquí. La Corte dice lo siguiente. eh, al colegiado a concluir que la causa del contrato no fue el ejercicio del último cargo, es decir, gerente de la regional, sino el servicio a la empresa en la cual ocupó distintos cargos. No, venga, yo les busco una más nueva que tengo en el boletín que salió recientemente de sentencias de la sala laboral, que es mucho más clara. Deme un momento. Ese es el boletín de este mes, 28 de octubre. Listo. Deme un momento, por favor. Ahí está. SL 1846 del 2025. El artículo 47 del Código Sustantivo del Trabajo dispone que el contrato a término indefinido tiene vigencia mientras subsistan las causas que le dieron origen y la materia del trabajo. Sin embargo, el despido motivado en la desaparición de la causa u objeto del contrato no puede asociarse al cumplimiento de un bien superior que deba primar sobre las garantías particulares de las que gozan los trabajadores sindicalizados para el ejercicio de sus derechos. Son las empresas y entidades públicas las que deben cumplir los fines esenciales del Estado, entre ellos velar por el interés general, obligación que no se le impone a las empresas del sector privado. Bueno, entonces, finalmente lo que dice la Corte en esta sentencia, y vamos mm, a dejarlo claro, es que la supresión del cargo, no se puede considerar una justa causa de despido. Recuerden, SL 1846 del 2025. Dice, error jurídico del tribunal al considerar que al empleador le bastaba con alegar la desaparición de la causa y objeto del contrato para su terminación. Pues esa motivación no es una justa causa, no es una justa causa que se pueda asimilar con una causa legal. Denme un momento, por favor. Entonces, ahí queda claro, listo. SL 1846 del 2025. Queda muy claro el punto. Bien, entonces vamos a suponer que hubo un recorte de personal, ¿cierto? Y obviamente ante un recorte de personal corresponde pagar la indemnización o que la empresa está perdiendo dinero y necesita recortar mano de obra para evitar continuar teniendo pérdidas económicas. Entonces va a despedir y va a indemnizar.
En un momento guardo esta sentencia que no la había guardado. No es justa causa. 25, listo. Bien. ¿Dudas hasta ahí? Ninguna de los presupuestos del caso. Bien. Eh, Vamos a suponer que la trabajadora devengaba diversos factores salariales constitutivos de salario. Entonces, el despido se va a hacer ahorita en noviembre del 2025. Nosotros, con base en la jurisprudencia de la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia que vimos recientemente, sabemos que debemos hacer el promedio de la parte variable devengada en el año anterior al despido. El año anterior al despido daría, así, daría del, eh, daría por lo devengado, en este caso específico, espérenme un momento, daría de lo devengado del 2 de noviembre, del 2 de noviembre del 2024 al 1 de noviembre del 2025. Ahí estarían los 360 días anteriores a la terminación del contrato, del 2. Acá pongámosle 2. Listo. Del 2 de noviembre al 1 de noviembre del 2025. Ahí nos darían los 360 días anteriores. Si quieren hacer la prueba, sino simplemente restar la fecha final, que sería 2025 noviembre 1, ¿cierto? Sobre la fecha inicial, 2024 noviembre 2. Bien, aquí correspondería ajustar la fórmula porque de uno no se pueden sacar dos, entonces quedaría así. Los números de abajo quedan iguales, los números de arriba pasaría 2025 a prestar una unidad al 11, que son 12 meses más 11, son 23, pero queda en 22 para prestarle 30 días al uno. 30 más uno daría 31. Entonces ahí sí ya podríamos hacer la resta y nos daría esto. 31 menos 2, 29 más 1, 30, que hay que agregar aquí por margen de ajuste. 22 menos 11, 11. Y 2024 y 2024, 0. Eso nos muestra con claridad que entre estas dos fechas, 2 de noviembre del 2024 a 1 de noviembre del 2025, hay 11 meses y 30 días, que es lo mismo de decir 12 meses, que es un año, porque 11 meses y 30 días efectivamente es 12 meses, porque 30 días es un mes adicional. Listo. Entonces, ahí lo que ha dicho la sala laboral es que cuando va a haber un despido injusto, el, la indemnización debe liquidarse con el promedio de la parte variable, promedio mensual de la parte variable de los factores salariales devengados por el trabajador en el año anterior al despido. Recientemente en este semillero tuvimos una clase sobre la materia. ¿Se acuerdan? Por ejemplo, Alexis estuvo, o Marta, o no sé si María Isabel también estuvo cuando hicimos una indemnización de los factores, pues con base en los factores salariales que el trabajador devengó en el año anterior. Sí, señor, Sí, sí lo señor. recuerdo. Exacto. Inclusive dijimos que era esta sentencia reciente, SL, voy a volverla a plantear, SL 1659 del año 2025, que había cambiado el precedente de la sala laboral sobre la materia, SL 1659 del 2025. Wilfredo, no sé si vos estuviste. Sí, sí, profe, que anteriormente se tomaba solamente lo que había trabajado el Exacto, mismo año, ¿sí? el año en curso, pero no, ahí cambió. Entonces, aquí la Corte, por ejemplo, dice, es procedente tomar como salario el promedio, el salario promedio, el devengado durante el último año anterior. En este caso,
pues era una terminación del contrato de trabajo y le hizo pues el promedio del año anterior. Aquí está el promedio del año anterior. Listo. Entonces solo sacaron la parte variable, los 12 meses anteriores a la terminación del contrato. Ya ustedes con más detalles, si quieren, se pueden tomar el trabajo de leer la sentencia. Listo. En ese sentido, entonces vamos a poner varios factores salariales variables. Vamos a suponer que el último salario fijo de ella eran 2 millones de pesos. Listo, ese era el salario fijo. Y vamos a poner varios factores variables. Entre ellos, estos son los meses. Esto es pongámosle aquí, horas extras diurnas. Pongámosle aquí horas extras nocturnas. Pongámosle aquí horas dominicales y festivas. Pongámosle aquí horas con recargo nocturno. Y pongámosle aquí comisiones. Listo. Varios factores salariales. Todos estos factores son constitutivos de salario. Yo voy a poner unos valores aleatorios porque ustedes ya saben liquidar nómina y el valor de las horas. Entonces voy a poner unos valores aleatorios simplemente a título de ilustración. Pero en la práctica, ¿uno qué hace? Les muestro un caso concreto. Denme un momento. Si la empresa expide recibos de nómina, pues por derecho de petición, pide los recibos de nómina del trabajador. O si no lleva recibos de nómina, toca construir la nómina mes a mes con el trabajador para ver cuáles eran sus horas extras, sus dominicales o festivos. Pero yo les muestro, por ejemplo, un recibo de nómina, ¿cierto? Para ilustrar más o menos cómo se hace el procedimiento. Denme un momento. Este es un recibo de nómina de junio. Entonces, esta es la empresa, aparece el salario del trabajador y acá aparece el salario de la quincena, porque dice que es del 16 al 30 de junio. Del 16 al 30 de junio. Y aquí aparece, mire, que recibió una bonificación. Esa bonificación de 150.000 pesos es constitutiva de salario. Ese fue el recibo de nómina del 16 al 30 de junio, o sea que hay uno del primero al 15 de junio, véalo acá. Este es el recibo de nómina del primero al 15 de junio. Aquí, por ejemplo, tiene un factor salarial de 100.532 pesos adicional, que son horas festivas diurnas, o sea, trabajo dominical, 100.532. Entonces, este es junio del 2024. ¿Uno qué hace? Cada mes le toca mirar el recibo de nómina y entonces uno arma el cuadro de Excel. Ya les muestro, por ejemplo, el cuadro de Excel de esta trabajadora. Vamos a mirarlo acá. Entonces, uno arma el cuadro de Excel y acá vamos a mirar junio del 2025. No, pero es que esto es del 2024. Espere, yo les muestro un recibo de nómina de ella del 2025. Cojamos cualquier mes de ese cuadro de Excel. Por ejemplo, cojamos julio del 2025. Cojamos este mes. Y miremoslo en el recibo de nómina, como para que ustedes vean cómo se hace el procedimiento. Espero que yo estaba mostrando 2024, abramos 2025. Entonces, miren, aquí voy a poner en pantalla, este es el recibo de nómina de 2025 del primero al 15 de julio de la colaboradora, ¿cierto? Ustedes ven en ese recibo algún factor salarial adicional al salario. Aquí está el básico del mes, 1.500.000, pero ven en ese recibo algún factor salarial adicional al salario mensual. Wilfredo, compañeros. No, dice No, señor. horas ordinarias diurnas, esas no son extras. O sea que ese mes no ganó, en esa quincena, del primero al 15 de julio, no ganó nada de trabajo suplementario ni de comisiones, solo el salario seco. Ahora miremos del 15 al 30, a ver qué ganó. Del 15 de julio al 30 de julio, a ver qué ganó.
Pues según esto, ahí sí, del 16 de julio, pues porque ese era del primero al 15 el anterior, y este es del 16 al 30, ¿cierto? Del 16 al 30 sí ganó algo, un factor salarial adicional o no. Ahí sí la Sí, ven o señor. no. Eso, Sí, ¿qué ganó comisión. Marta? Comisión. Eso, 1.829.177. Entonces, ¿uno qué hace? Uno le toca mes a mes armar el pago y pasarlo a Excel. Y mírenlo, aquí está, yo le puse la comisión, mire, 1.829.177. Y así durante todos los meses. ¿Cuánto ganaba por una cosa, cuánto por otra? En cada mes, ¿cierto? Y pues integrando el pago de las dos quincenas en una sola casilla. Es como para que ustedes vean en la práctica cómo se hace el procedimiento. Pero aquí, como estamos en un mero ejercicio teórico, yo voy a poner los valores aleatorios, ¿cierto? No basados en una nómina real. Pero en un caso de la vida real, uno siempre o pide los recibos de nómina, o si no habían recibos de nómina, pues toca sentarse con el trabajador y liquidarle la nómina, mirar cuáles eran los horarios para liquidar las horas extras, el trabajo dominical y festivo, los recargos nocturnos, que es algo que nosotros aquí manejamos muy bien en este semillero. Listo. Entonces, volviendo al punto, voy a poner valores pues digamos aleatorios como había dicho. Este mes se ganó 50.000 pesos por horas extras, por horas extras nocturnas. Horas extras diurnas, esto. Horas extras nocturnas se ganó esto. Pongámosle 40.000. Por dominicales y festivas este mes se ganó 75.000. Por recargo nocturno se ganó 30.000 en el mes. Y por comisiones se ganó 650.000. Bien. Vamos a poner que en el otro mes trabajó solo estos valores, pero no hizo horas extras diurnas. Y tuvo una comisión de 750.000. Vamos a poner que en el mes siguiente no tuvo sino recargos nocturnos y una comisión de 400.000. Vamos a poner que en el mes siguiente tuvo horas extras y dominicales, pero no los otros dos valores, y tuvo una comisión de 430.000. Vamos a poner que en el siguiente mes no tuvo ningún trabajo suplementario y tuvo una comisión de 360.000. Vamos a suponer que en el otro mes tuvo otra vez todo y tuvo una comisión de 700.000. Vamos a suponer que en este mes no tuvo nada y tampoco tuvo comisiones. Vamos a suponer que en este mes no tuvo tampoco nada de ni comisiones ni nada. Vamos a suponer que en este mes tuvo una comisión de 1.000.000 de pesos y tuvo otra vez todo. Trabajó tanto extras, nocturnas, diurnas y nocturnas, horas dominicales y festivas y horas con recargo nocturno. Vamos a suponer que en este otro mes tuvo una comisión también de 1.000.000 de pesos y solo trabajó estos dos factores. Y acá pues nada. Y acá todo. Deme un momento. Acá todo. Y acá, como solo fue el 1 de noviembre, porque la fecha de despido es 1 de noviembre, vamos a suponer que nada, no tuvo ni comisiones ni nada. No le alcanzaron a generar ni un pago de comisiones porque no cerró ninguna venta, fue un solo día, hoy. Y hoy le llegó la carta de despido. Esperen, yo guardo el archivo de Excel para que no se vaya a borrar. Denme un momento. Y para podérselos enviar ahora. Listo. Hay que tener presente un dato y es que recuerden que el auxilio de transporte los trabajadores tienen derecho cuando ganan hasta dos salarios mínimos legales mensuales vigentes.
En este momento, el salario básico de ella no supera los dos salarios mínimos legales mensuales vigentes. Dos salarios mínimos legales mensuales vigentes sería 1.423.500 por dos. Dos salarios mínimos legales mensuales vigentes son 2.847.000 pesos. Hasta esa cifra, el trabajador tiene derecho a auxilio de transporte. Hay que tener muy claro qué meses me paso de los dos salarios mínimos, porque ese mes no recibirá auxilio de transporte. Cuando yo me pase de los dos salarios mínimos, teniendo en cuenta básico y comisiones, el trabajador no tiene derecho a auxilio de transporte. Eso sí, teniendo presente lo que ha dicho el Ministerio del Trabajo, y es que ya también nosotros lo tenemos muy claro, y es que cuando yo me pase por temas de trabajo suplementario, ¿cierto? Es decir, por horas extras, recargos nocturnos, dominicales o festivos, ahí ese mes, aunque me pase de los dos salarios mínimos, me tienen que pagar como trabajador el auxilio de transporte. El ministerio lo señaló en un concepto con este radicado, le pueden tomar foto, ahí está quedando grabado también, para no dictarlo innecesariamente y perder tiempo, pero ahí está el radicado, donde concluye que el valor del trabajo suplementario de horas extras no debe ser tomado para el cálculo del valor necesario para el auxilio de transporte, ¿cierto? En ese orden de ideas, básicamente lo que puede hacer que la trabajadora pierda el derecho en algún mes al auxilio de transporte es que sumando el básico de 2 millones más las comisiones se superen los dos salarios mínimos. Entonces yo voy a coger el básico, que son 2 millones, y le sumo la comisión del mes. Ahí, por ejemplo, en noviembre se pasó de los dos salarios mínimos, según lo que ven ahí en pantalla, en No, noviembre. No, entonces tiene derecho a auxilio de transporte. Vamos a pagarse. Esto va a ser ahora importante para liquidar las prestaciones, no la indemnización por despido, porque la indemnización por despido no lleva auxilio de transporte. Sigamos. En, en diciembre del 24 se pasó de los dos salarios mínimos, tampoco. Entonces tiene derecho al auxilio de transporte ese mes. Miremos si esto Excel lo hace automáticamente. No. Entonces sigamos haciendo la suma. 200.000 más 400.000. Ahí también tendría derecho, perdón, 2 millones más 400.000, 2 millones más 430.000, 2 millones más 360.000, 2 millones más 700.000, ahí tampoco se pasa. Estos meses ni los tengamos en cuenta porque no devengó comisiones, o sea que tiene derecho a auxilio de transporte. Y pues aquí realmente el salario del mes fueron 2 millones, ¿cierto? Que sería esto. Listo. Acá 2 millones más 1 millón. Aquí este mes sí se pasó y no tendría derecho. Ah, bueno, acá un punto a tener presente y qué bueno que caigo en cuenta es que el auxilio de transporte del año 2024 no eran 200.000 pesos. El auxilio de transporte del año 2024, vamos a mirar, eran como 100, histórico del salario mínimo, de un momento, y auxilio de transporte. Deme un momento, reviso acá. Era del año 2024 eran 162.000 pesos. Listo. Bien. Y ya ahí sí en 2025 todos los meses, ha tenido derecho a sus 200.000 pesos, menos este mes. En este mes vemos con claridad que se superó de los dos salarios mínimos, porque los dos salarios mínimos es 2.847.000 pesos. Y Doctor, en ese mes doctor, recibió 3 millones. Adelante, adelante. doctor, una pregunta. Si estábamos en noviembre y diciembre del 2024, pues el salario mínimo de esa época era 1.300.000. Entonces, Eso es lo cierto también, Juan superó. Gonzalo. Gracias por hacerme caer en cuenta. Entonces, dos salarios mínimos del 2024 y estos son dos salarios mínimos del 2025. En el 2024 dos salarios mínimos eran 1.300.000. Entonces vamos a multiplicarlo por dos. 1.300.000 era el mínimo, ¿cierto? Por dos.
son 2.600.000. Igual, pasa lo mismo. Ah, no, aquí sí se pasó, 2.600.000. Ese mes no tiene derecho a auxilio de transporte. Muy bien, Juan Gonzalo, por la precisión. Y este mes tampoco. ¿Por qué? Porque dos salarios mínimos, esto es el año pasado. Entonces, dos salarios mínimos del 2024 eran 2.600.000 y ese mes ganó 2.650 en noviembre, se pasó con la comisión y en diciembre también se pasó. Ahí no tenía derecho a auxilio de transporte. Bueno, entonces continuamos. Este mes no tiene derecho, vamos a mirar agosto, pasaría lo mismo. En agosto de este año, los 2.000.000 de pesos más la comisión que es de 1.000.000 da 3.000.000, entonces no tiene derecho a auxilio de transporte. Vamos a mirar los otros meses. Deme un momento para terminar el ejercicio y ya poder proceder. Ampliemos esta casilla un poco más. Listo. 2.000.000 de pesos más acá. 2.000.000 de pesos más la comisión de 650.000. Aquí sí tiene derecho a auxilio de transporte a los 200.000 pesos, porque ya estamos en 2025 septiembre y no se pasó de los 2.847.000. O sea que este mes sí tuvo derecho a auxilio de transporte. Y octubre del 2025 vamos a tomar los 2 millones más la comisión de 650.000. Tampoco se pasa de los 2.847.000, o sea, tiene derecho a auxilio de transporte. Y aquí en noviembre, tener presente que es un día, pero así sea un día, pues tiene derecho al auxilio de transporte. Es decir, en este caso sería 200.000 dividido 30, sería un día de auxilio de transporte. Listo. Ahí básicamente está todos los auxilios de transporte a que tuvo derecho en vigencia del año anterior a la terminación del contrato. Igual estos datos del 2024 no nos van a ser útiles en cuanto a auxilios de transporte porque las prestaciones sociales se van a liquidar para 2025. Pero de una vez es bueno haberlo hecho porque cuando lleguemos a cesantías nos va a tocar liquidarlas con un promedio. Cuando lleguemos a prima del 2025 nos va a tocar liquidarlas con el promedio, etcétera. Bien, hasta ahí están los factores salariales que esta persona devengó en el año anterior a la terminación del contrato de trabajo. Recuerden que la terminación del contrato ocurre el 1 de noviembre del año 2025 y que el año anterior da 2 de noviembre del 2024. Listo. En aplicación a lo dispuesto, a lo señalado por la Corte, entonces nosotros debemos hacer un promedio de la parte variable, que significa que hacer una suma bruta, miren pues cómo estoy subrayando, la indemnización por despido no lleva auxilio de transporte, por eso no me extiendo hasta allá, listo. Horas extras diurnas, horas extras nocturnas, horas dominicales festivas, horas con recargo nocturno y comisiones. Y saco una suma bruta de lo devengado. Me voy hasta una columna más abajo del recuadro para que sombreo pues con el mouse, clic izquierdo, voy hasta aquí para que aquí en esta en esta última fila Excel me ponga los resultados de las sumas de cada columna, ¿cierto? Entonces me voy a esta pestaña fórmulas, le doy clic a autosuma, ahí donde ven que tengo la flecha, ¿cierto? Y ya Excel es muy inteligente y me hizo la suma de cada columna, ¿cierto? De cada columna. Esto fue lo que devengó ella por cada concepto durante el año anterior a la terminación del contrato. Listo. ¿Qué tengo que hacer? Voy a sacar el promedio de la parte variable. Entonces, suma bruta de todos los factores salariales. Suma bruta, vamos a sacarla. Lo que dio por horas extras diurnas, lo que dio por horas extras nocturnas, lo que dio por horas dominicales y festivas, lo que dio por horas con recargo nocturno y lo que dio por comisiones. En total, ella en el año anterior a la terminación del contrato se ganó
aparte del salario básico y aparte de los auxilios de transporte, por lo que fue horas extras, diurnas, nocturnas, recargos dominicales y festivos, 7.790.000 pesos. ¿Qué vamos a hacer con eso? Lo vamos a dividir sobre el número de días a promediar. ¿Cuánto vamos a promediar? 360. ¿Por qué? Porque la Corte Suprema de Justicia dice que la indemnización se debe liquidar con el promedio de lo devengado en el año anterior al despido. Si la persona no tiene un año al despido, si no tiene menos tiempo, pues se promedia el tiempo que lleve. Pero en este caso sí tiene un año anterior al despido porque ella viene trabajando desde el año 2010 en esta empresa. Entonces, el año anterior al despido sería noviembre del 2025 1 de noviembre del 2025 a 2 de noviembre del 2024. Listo. Entonces voy a dividir esos 7 millones sobre 360 días, que son los que vamos a promediar el año anterior al despido, y lo multiplico por 30, o hagamos solo hasta la división, pues, ¿cierto? Simplemente 7 millones dividido 360, listo. Y este resultado lo multiplico por 30 para sacar un promedio mensual, listo. Entonces cojo ese resultado y lo multiplico por 30. Este es el promedio mensual de la parte variable. En el año anterior al despido. Listo. Ella en promedio, en el año anterior al despido, se ganó por mes, por factores salariales adicionales a sus 2 millones de pesos, 664.167 pesos. ¿Hasta ahí vamos bien o no vamos bien? ¿Vamos bien o no vamos bien? Sí, profe. Sí, señor, bien. Bueno, em, para todos y todas en este semillero hay abogados egresados. Por ejemplo, el doctor Juan Gonzalo es abogado egresado especialista en seguridad social. Wilfredo también es abogado. Y aquí hay varios abogados. Entonces, para que los estudiantes, cuando ellos me hagan preguntas algo complejas, no se vayan a confundir. ¿Listo? Bien. Pero la mayoría, pues, de los que están aquí son estudiantes. Bueno, continúo. Entonces vamos a armar el salario básico o salario base más bien, no salario básico, sino salario base para pagar la indemnización. Sin justa causa en el contrato a término indefinido. Recuerda que no lleva auxilio de transporte. Listo. La indemnización no lleva auxilio de transporte, porque el auxilio de transporte no es salario. Listo. Porque sí lo llevan las prestaciones sociales, porque hay una ley que dice que el auxilio de transporte se incorpora para liquidar prestaciones sociales, pero no indemnizaciones, listo. ¿Cuál ley? La ley primera del 63, artículo 7. Pero bueno, sigamos. Salario base para pagar la indemnización por despido sin justa causa en el contrato a término indefinido. Sería la suma del salario básico, el último, que son 2 millones de pesos. Me falta un cero. Más la suma de la parte variable. ¿Cuál es la suma de la parte variable? Entonces, es esto, 664.167. Ahí lo pegamos. Total salario base para pagar la indemnización. Vamos a pagar la indemnización con los 2 millones más los 600.000. Total, 2.664.167. Listo. Entonces vamos ahora sí a pagar la indemnización. Tenemos que calcular el tiempo de servicio de la trabajadora, porque según el artículo 64 del Código Laboral, la indemnización por despido injusto en el contrato indefinido, cuando el trabajador gana menos de 10 salarios mínimos legales mensuales vigentes y ella gana menos de 10 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Mire cuál es el salario base, 2.664.167. Cuando el trabajador gana un salario inferior a 10 salarios mínimos legales mensuales vigentes, la indemnización, ¿cómo se paga? 30 días de salario por el primer año de servicios y 20 días de salario por cada año adicional al primero.
Entonces, en el contrato indefinido, la indemnización se paga es en razón al tiempo de antigüedad que lleva el trabajador en la empresa. Año, mes y día. Entonces, fecha final, que es el despido, ¿cierto? 2025 11/1, menos fecha inicial, para calcular cuánto tiempo hay entre dos fechas, que es 2010, mes, entró a trabajar el 23 de marzo. Muy bien. En ese orden de ideas, vamos a proceder a determinar cuánto tiempo hay entre esas dos fechas. Ya sabemos que de uno no se pueden sacar 23 cosas, entonces va a tocar que el 11 le preste una unidad al 1. ¿Cómo van a quedar los números? Quedarían así. 11 se quita una unidad, que son 30 días, y se los presta al 1, que entonces queda en 31. Listo. Y ahí sí ya puedo proceder a restar. 31 menos 23, 8, más 1 por margen de ajuste, 9. 10 menos 3, 7. Y 2025 menos 2010, 15. Ahí están los extremos. Denme un momento, por favor. Y ahí están los extremos temporales. Es decir, esta persona laboró 15 años, 7 meses y 9 días para esta empresa. Vamos a empezar a pagarle la indemnización. Por el primer año debemos pagar 30 días de salario. Ya lo tenemos. El salario que sacamos, que es equivalente a un mes. Ya lo tenemos. Ahí está, 2.664.167. Estos son 30 días de salario. Listo. Por los otros 14 años, debemos pagar 20 días de salario cada uno, ¿cierto? Cada uno. Entonces vamos a hacer la siguiente operación. Vamos a coger el salario mensual y lo vamos a dividir sobre 30. ¿Para qué? Para sacar el valor de un día de salario de esta persona. Lo multiplicamos por 20 para sacar el valor de 20 días de salario. Si ya tenemos el de un día de salario que nos da dividido el mensual sobre 30, pues ese resultado lo multiplicamos por 20 para sacar el valor de 20 días de salario. Y ya cuando nosotros tenemos el valor de 20 días de salario, que eso es 1.776.111, ¿cierto? Estos son 20 días de salario de este salario mensual, ¿cierto? ¿Qué hacemos con esos 20 días de salario? Lo multiplicamos por cuántos años de servicio. 14, profe. 14. Listo, ahí está el 14. Ahí está la indemnización por los 14 años y por el primer año. Bien, ¿qué nos queda faltando? Ya liquidamos estos 15 años, ya están liquidados. Aquí están los 15 años liquidados. Nos quedan faltando 7 meses y 9 días. Todo lo debemos convertir a días. 7 por 30, porque en 7 meses cada mes tiene 30 días, 210. 7 por 3, 21, ¿cierto? Más 9 días que hay acá, nos da 219 días. Entonces nosotros le vamos a liquidar una fracción de 219 días. Listo. Esa es la fracción. La colilla de tiempo que le falta por liquidar, porque ya liquidamos estos 15 años. Entonces vamos a proceder a liquidar esos 219 días con esta fórmula. Fracción a liquidar es igual al salario de 20 días por el tiempo de la fracción al liquidar en días dividido 360. Esta es una constante, listo. Acá ponemos el total. Perfecto. Salario de 20 días. Vamos a retomar el salario mensual que nosotros determinamos como base para pagar la indemnización, ¿cierto? Lo vamos a dividir sobre 30 para sacar el de un día y lo vamos a multiplicar por 20 para sacar el de 20 días. Ya sabíamos que era 1.776.111. Por el tiempo de la fracción a liquidar en días, ¿cuánto vamos a liquidar? 219 días. 7 meses, 210 más estos 9, 219. Listo.
dividido 360. Listo, ahí está. Entonces vamos a aplicar la operación este por este dividido este. La fracción equivale a 1.080.000 pesos. ¿Qué vamos a hacer con ese 1.080.000? Vamos entonces a sacar una suma total. Primer año, 14 años y fracción. Total, indemnización por despido sin justa causa, contrato término indefinido. Artículo 64, Código Sustantivo del Trabajo, modificado por Ley 789 de 2002. Listo. Ahí encuentran la tabla de la indemnización que yo estoy practicando en este ejercicio. Entonces, empiezo. El primer año, más los 14 años, más la fracción. Ahí está la suma. Dio 28 millones de pesos la indemnización. Listo. Pero no solo liquidemos la indemnización. Aprovechemos y liquidemos las prestaciones sociales de este año. Listo. ¿Hasta aquí hay dudas o hay claridad de lo visto? Sí, Profe, Hay claridad, profe. Bueno, qué pena, adelante, Samuel. qué pena solo para confirmar la fórmula. Entonces, la fórmula con la que se indemniza esto sería el salario sobre los 30 días del mes, que es pues, por cada día del mes que se paga el salario y multiplicado los días que se cotizan ese año, siendo entonces el primer año 30 y los demás años 20, ¿cierto? Entonces, el primer año 30, los demás años 20 y la fracción con esta formulita. ¿Estamos de acuerdo? Sí, solo es Eso, para confirmar la fórmula nada eso, más. Gracias, eso. La profe. fórmula es salario de 20 días por el tiempo de la fracción dividido 360, Samuel, listo. Y antes de hacer todo eso, nosotros primero tenemos que determinar el salario base sobre el cual vamos a pagar la indemnización, que si es un salario fijo es muy sencillo. ¿Cuál es el panorama más fácil? Que a usted le digan, mire, yo tenía un salario fijo de 5 millones de pesos sin ningún factor salarial adicional. Ya usted sabe, 5 millones es el salario de un mes. Entonces, 30 días, 5 millones, 20 días, divide 5 sobre 30 y multiplica por 20 para pagar los años adicionales. Y las fracciones con la formulita. ¿Cuál es el caso complejo? Es cuando el trabajador gana factores salariales porque debemos hacer un factor salarial, debemos hacer un promedio de los factores salariales que vengó el trabajador en el año anterior a la terminación del contrato, que ahí fue donde yo cogí y hice el promedio. ¿Estamos de acuerdo, Samuel? Sí, profe, muchas gracias. Bueno, si no lleva un año cuando lo van a despedir, tocaría hacer un promedio del tiempo que lleve. Entonces se suma, se saca una suma bruta de los factores salariales, se divide sobre el número de días que lleva y se multiplica por 30. Ahí sale el promedio de la parte variable, del tiempo que lleve. Listo. Así las cosas, entonces vamos a pasar a lo que son las prestaciones sociales. Empecemos con las cesantías de 2025. Pero antes de liquidar las cesantías, nosotros tenemos que determinar el salario sobre el cual vamos a liquidar las cesantías. No puede ser 2 millones de pesos, ni riesgos. ¿Por qué? Porque esta persona en el 2025, señalemos con un color el año 2025, tuvo factores salariales variables. Entonces, como tuvo factores salariales variables, nos va a tocar hacer un promedio de la parte variable. Y también vamos a mirar si nos toca hacer un promedio de los auxilios de transporte. Claro que sí. Nos va a tocar hacer un promedio de los auxilios de transporte también por una razón. Hubo meses en el 2025, como pueden ver, donde, donde la persona no se le pagaron auxilios de transporte. ¿Y por qué no se le pagaron auxilios de transporte? Por esta razón. Porque al sumar el básico más la comisión de 1.000.000 de pesos, se encaramó por encima de los dos salarios mínimos legales mensuales vigentes, que es 2.847.000. Entonces, en este caso tenemos también, como la fórmula de las cesantías lleva auxilio de transporte, la fórmula de las cesantías viene siendo así: salario mensual más auxilio de transporte por tiempo de ejecución del contrato de trabajo en el año, dividido 360. Pero pasa la particularidad
que acabo de mencionar. Primero, que el salario mensual no es fijo, no es 2 millones, no, porque tiene factores salariales adicionales. Entonces toca hacer un promedio para poder meter ahí el salario mensual ya promediado. Parte fija más parte variable, ¿cierto? Y también tenemos que poner el auxilio de transporte promedio. Ya ahí sí el número de días de ejecución del contrato de trabajo en el año, pues que es muy fácil. 30 por 10, porque es hasta octubre más un día de noviembre. Recuerde que ella trabajó, la despidieron ahorita el 1 de noviembre, o sea que, y empezó en 2010, o sea que todo el 2025 han ido trabajando. Enero, febrero, marzo, hasta octubre y un día de noviembre. Entonces, 30 por 10, 300. Más un día de noviembre, 301 días. Ya sabemos que de cesantías de este año se le van a liquidar 301 días. Y acaba 360. ¿Qué nos falta en la fórmula? Nos falta hallar dos variables, el auxilio de transporte promedio y el salario mensual promedio. Entonces saquémoslas. Salario mensual promedio, tenemos que omitirlo del 2024. Entonces reconstruyamos este cuadro, pongámoslo aquí a un ladito y metemos solo todo lo que tiene que ver con 2025 para no enredarnos. Listo. Hasta ahí. Hasta ahí es noviembre del 2025. Hacemos entonces aquí a un ladito. Pero yo amplío las casillas para que aparezca la plata. Este cuadro es el mismo que está al lado, solo que le quité todo lo que es 2024, porque eso no sirve para cesantías. Eso sirvió para la liquidación de la indemnización, porque la Corte dice que es año anterior y nos tuvimos que ir hasta 2024. Pero las cesantías se liquidan es en 2025, que las cesantías se liquidan cada año, por lo laborado en cada año. Entonces vamos a hacer lo mismo. Una suma bruta de lo de vengado de enero a noviembre, ahí está, subrayo todo. Me paro una columna, una fila más abajo, le doy aquí en fórmulas, le doy en autosuma. Ahí están los valores que devengó en 2025 por cada concepto, ¿cierto? Bueno, entonces, venga, dejémosle los dos ceritos ahí como para que guarde coherencia. Entonces, por horas extras, de enero a noviembre, 200.000 pesos. Horas extras nocturnas, 240.000. Dominicales y festivas, 450.000. Horas con recargo nocturno, 150.000. Comisiones en todo el año 2025 por comisiones se hizo 5.190.000. Vamos entonces a sacar una suma bruta de todos los factores salariales devengados en 2025. Este, más este, más este, más este, más este. Lo vamos a dividir sobre el número de días a promediar. ¿Cuántos días vamos a promediar? Lo trabajado en 2025. Sabemos que son 301 días. ¿Por qué sabemos que son 301 días? Pues ya les había dicho que había trabajado de enero al 1 de noviembre. Pero miren, yo se los demuestro acá rápidamente. ¿Cuántos días da? 301 días, ¿cierto? De enero, el 1 de enero al 30 de octubre hay 300 días. 30 por 10, 300, más 1, 301. Estos son los días, listo. Entonces vamos a promediar 301 días para cesantías, listo. Que son 301 días. Entonces, ¿qué voy a hacer? Recuerde que 6.230.000 fue la suma de todo lo devengado en 2025 por parte variable, ¿cierto? Parte variable. Entonces voy a coger esos 6.230.000 y lo voy a dividir sobre el número de días a promediar, que son 301 días. Listo, ahí me dio esa plata. ¿Qué hago yo con esa plata? Lo anterior lo multiplico por 30 para sacar promedio mensual de parte variable. Listo. Entonces voy a coger esto y lo multiplico por 30 y este sería el promedio mensual
de la parte variable. 620.930 pesos. Listo. Mire qué tan sencillo. ¿Qué voy a hacer entonces yo con estos 620.930 pesos? Entonces, salario base para cesantías. Va a ser la suma. Cesantías de 2025. Parte fija, ¿cuánto se gana él? 2 millones de pesos. Más parte variable, ¿cuánto se ganó él mensualmente en parte variable? 620.930. Listo. Total salario base para liquidar cesantías 2025. La suma de la parte fija más la suma de la parte variable. Este trabajador lo vamos a liquidar las cesantías del 2025 sobre un salario de 2.620.930. Listo, 2.620.930. Entonces, en la fórmula de cesantías, que aquí la dejé, yo que voy a poner ese salario, 2.620.930. Pero yo lo agarro allá. 2.620.930, listo. Ahí está, vea, 2.620.930. ¿Qué le tengo que poner acá? El auxilio de transporte. Pero el auxilio de transporte no le puedo poner 200.000 pesos. ¿Por qué? Ya sabemos que hubo meses en el 2025 donde por ganar comisiones no le pagaron auxilio. Entonces a mí me toca necesariamente, esto también es auxilio de transporte, espero yo lo señalo con color rosado. Listo. A mí me toca sacar un promedio de lo devengado en 2025 por auxilio de transporte. ¿Cómo saco el promedio? Sumo, hago la suma bruta de lo que devengo por auxilios de transporte en 2025. Esto es la suma bruta de lo devengado en 2025 por auxilios de transporte. ¿Qué hago con esa suma bruta? La divido sobre el número de días a promediar en 2025. ¿Cuántos días vamos a promediar en 2025? 301 días. Para cesantías, ya sabemos, de enero al 1 de noviembre hay 301 días. Entonces vamos a dividir ese 1.606.667 sobre 301 días. Da esto, 5.338 pesos. ¿Qué hago con esto? Lo anterior lo multiplico por 30 para sacar un promedio mensual del auxilio de transporte. Lo anterior lo multiplico por 30. Esos 5.338 pesos los voy a multiplicar por 30. Me da 160.000. ¿Qué significa esto? Que en promedio en el 2025 él se ganó 160.000 pesos de auxilio de transporte mensual. ¿Por qué? Porque como hubo meses donde no recibió, entonces lo otro baja para poder sacar, pues lo otro se disminuye teóricamente, y por eso en promedio recibió 160.133 pesos. O sea, en 301 días no siempre recibió 200.000. Entonces, por eso es que en promedio da 160.000. ¿Cómo lo saqué? Sumé todos los auxilios de transporte, dio 1.606.667, ¿cierto? Lo dividí sobre el número de días a promediar, que fue lo que elaboró en 2025, 301 días. Ese 1.600.000 sobre 301 días dio 5.338 y lo multipliqué por 30, 160.133. Este va a ser el auxilio de transporte con el que vamos a trabajar la liquidación de las cesantías. Entonces voy a darlo acá para que hagamos la fórmula. Espere. Entonces voy a poner el auxilio de transporte. En Excel yo puedo, para no pegar el valor, le doy igual y voy a la casilla donde está el dato y le doy y lo selecciono. Espere. Es que como está tan cerca el archivo, ahí, igual, voy donde está la plata, que es aquí, le doy enter. Listo, ahí me quedó 160.133. ¿Qué vamos a hacer? Entonces hagamos la operación. Cojo el salario mensual más el auxilio de
transporte. Le doy igual a la calculadora. No lo puedo hacer de corrido la operación. Esta suma inicial siempre hay que hacerla primero. En Excel se cierra entre paréntesis. Se multiplica por el tiempo de servicio, que son 301 días, y se divide sobre 360. Ahí está. Estas son las cesantías del año 2025. Nota, se deben entregar al trabajador directamente al momento de la terminación del contrato de trabajo, 1 de noviembre del 2025. Ya sabemos que si el empleador no paga la liquidación de salarios y prestaciones sociales al terminar la relación laboral, el artículo 65 del Código Sustantivo del Trabajo señala una sanción moratoria de 1 día de salario por cada día de retardo. ¿Listo? Entonces la liquidación debe pagarse inmediatamente. Si la empresa pide un plazo razonable, se le puede otorgar sin que se genere moratoria, porque la jurisprudencia ha dicho que la sanción moratoria no es automática, sino que requiere mala fe del empleador, es decir, la intención de defraudar al trabajador. Si por temas de nómina, de contabilidad, de gestión administrativa, se necesitan demorar 15 días, 20 días para pagarla, es un plazo razonable. Más de ahí, ya contamos desde la terminación 1 día de salario por cada día de retardo. En general es esto. ¿Hasta ahí vamos bien todos y todas o se perdieron en algún punto específico de la explicación? Muy bien. Momento bien, profe. Bueno, perfecto. Profe, yo tengo una pregunta. Sí, adelante, Samuel. No entiendo el 1. O sea, entiendo por qué no se cuentan los meses de diciembre, pero no entiendo por qué es 301. Ah, sí, porque las cesantías se liquidan por lo laborado en cada año. Y en 2025 trabajó 301 días, vea, enero, Ah, el febrero, último día de noviembre, sí. Ya. exacto, hasta el 1 de noviembre. Listo. Porque contamos el día de hoy y la despidieron hoy. Listo. Perfecto. Ahora, ¿qué sigue? Accessorium sequitur principale, intereses a las cesantías. Lo accesorio sigue la suerte de lo principal. Intereses cesantías 2025. Siempre que se liquiden cesantías, hay que liquidar intereses a las cesantías. El contrato terminó, hubo que liquidar cesantías, hay que liquidar intereses a las cesantías. ¿Cuál es la fórmula? Muy sencillo. Lo que dio por cesantías por el orden de los factores no altera el producto en las multiplicaciones. Por el tiempo de ejecución del contrato de trabajo en el año. Ya sabemos que es 301 días. Por 0,12 como constante. Dividido 360 como constante. Total. Procedamos a hacer la operación. ¿Cuánto nos dio por cesantías? Miren, lo que yo les decía para no copiar toda la información es que en Excel usted le da igual, selecciona la casilla de la plata y le da Enter. Y al darle Enter, Excel transcribe el dato ahí sin necesidad otra vez de copiarlo. Entonces, ¿cuánto nos dio por cesantías? 2.325.278, véalo ahí, ¿cierto? Por el tiempo de ejecución, 301. Por 0,12, no punto 12, ahí lo puse. Dividido 360. Listo, entonces multiplico lo que me dio por cesantías por el tiempo de trabajo en el año por 0,12 y lo divido sobre 360. Ahí está, estos son los intereses a las cesantías del 2025. Si no se pagan en la fecha de terminación del contrato, recuerden que el decreto 1072 de 2015 dice que la sanción es que el empleador los debe pagar dobles. O cuando no se pagan a más tardar en enero del año siguiente, cuando la relación laboral continúa. Eso lo vimos en el semestre y está en el decreto 1072 de 2015. Pero bueno, esta plata la tiene que pagar el 1 de noviembre del 2025. Si la empresa pide un plazo de 15, 20 días, es razonable para pagar la liquidación completa. Listo, incluyendo la indemnización. Ya si no paga, la indemnización nos dio, ¿dónde puse yo el valor de la indemnización? Nos dio 24, no, nos dio 28 millones de pesos.
Ya si la empresa no paga la liquidación en el plazo razonable, pues entonces sobre las prestaciones sociales, sobre las prestaciones, no sobre la indemnización, sobre las prestaciones se generará la sanción moratoria de un día de salario por cada día de retardo, que es hasta por 24 meses, ustedes lo saben, lo dice el artículo 65 del Código Laboral, un día de salario por cada día de retardo hasta por 24 meses, al cabo de los cuales, si se presentó la demanda, el capital acumulado de prestaciones adeudadas genera una tasa de usura hasta la fecha de la sentencia, pero digamos en general la liquidación hay que pagarla al momento de la terminación del contrato porque si no, las prestaciones no pagadas generan sanción moratoria de un día de salario por cada día de retardo. Listo. Entonces ya no solo deberá las prestaciones, sino la sanción moratoria adicionalmente. Bien, vamos entonces con la prima de junio. Se supone que ahorita a noviembre, la prima de junio del 2025 ya debería haberse pagado. Sin embargo, como un ejercicio teórico, yo la voy a liquidar para revisársela a la persona, pero se supone que ya debió estar paga porque la prima de junio se paga con fecha el 30 de junio. Entonces vamos a coger nuestro recuadro que armamos con todos los pagos y vamos a seleccionar, entonces aquí a mano derecha voy a armar otro recuadro, ¿cierto? Y voy a seleccionar solo los factores salariales variables de enero a junio. ¿Por qué de enero a junio, muchachos? Porque la prima de junio se debe liquidar con los factores salariales devengados de enero a junio, solamente de enero a junio. ¿Listo? Ya la del segundo semestre con lo devengado de julio a noviembre, porque se lo despidieron en noviembre, ¿cierto? Entonces voy a copiar y voy a pegar acá. Entonces acá vamos a mirar cuántos días trabajó de enero a junio. Todos lo sabemos, 3 por 6, 18, ¿cierto? O 30 por 6, porque son 6 meses, de enero a junio. 30 por 6, 180. Entonces ya sabemos que acá, cuando vamos a hacer la fórmula de la prima, ustedes ya saben cuál es, mírenla acá. Prima es igual a superiores. Salario mensual más auxilio de transporte por tiempo de ejecución del trabajo en el semestre. En el semestre. Dividido 360. Esa es la fórmula de la prima, ¿cierto? Ya por lo menos acá tenemos un dato importante que es que elaboró 180 días, de enero a junio. Y este, que es un dato constante, ahí ya lo dejé. Ahorita nos faltaría solo hallar dos datos necesarios para operar la fórmula y es salario mensual y el auxilio de transporte. Frente al auxilio de transporte, de una vez digamos lo siguiente, que yo acabé de notar, y es, observen cómo enero, febrero, marzo, abril, mayo y junio siempre, espérenme, reconstruyamos aquí este datico, es que estos datos quedaron solo con las comisiones, entonces, venga, yo reconstruyo acá estos datos porque de pronto se enredan. Cesantías. Esta es la casilla, este fue el cuadro de cesantías. Entonces, recuerden, ¿cuánto era? Y una vez lo voy a poner acá, espérenme. Este fue el cuadro de cesantías. Entonces, ¿cuánto era el salario que se ganaba en 2025? 2 millones de pesos. Salario básico mensual. Pongámoslo acá, 2 millones de pesos. Entonces, 2 millones más la comisión, 2 millones 400. ¿Cuántos son dos salarios mínimos? 1.423.500 por 2. 2.847.000 pesos. Por eso fue que al sumar los 2 millones más la comisión de 400.000, como da 2.400.000, ese mes hubo que pagarle auxilio de transporte,
porque ese mes se ganó 2.400 tomando salario más comisión. No superó los dos salarios mínimos. Lo mismo en el mes de febrero. 2 millones, esperen, 2 millones más la comisión de febrero. No superó los 2.847.000. Entonces hubo que pagarle auxilio de transporte. Acá, 2 millones más la comisión. Hubo que pagarle auxilio de transporte porque no superó los dos salarios mínimos. 2 millones más la comisión. Lo mismo, hubo que pagarle auxilio de transporte. En estos meses no recibió comisión. O sea que su salario fue 2 millones. O sea que también hubo que pagarle auxilio de transporte. En este mes fue 2 millones más la comisión, como quedó en 3, no hubo que pagarle auxilio. Y en este mes, 2 millones más la comisión, tampoco hubo que pagarle auxilio. En este mes sí, 2 millones más la comisión, hubo que pagarle auxilio. Y en este mes también, 2 millones más la comisión, hubo que pagarle auxilio. Acá, pues, obviamente el salario fue solo el salario de un día. Entonces, porque este mes no hizo nada, no hizo ni comisiones ni nada, y fue a trabajar el 1 de noviembre, entonces 200.000 dividido 30, se generó un día de eh, auxilio de transporte. Ya, ahí reconstruí, digamos, el esquema de las cesantías. Ahora, en prima, ¿cómo fue? En prima, vamos a revisar, en prima hay una particularidad. Y en prima, ¿cómo fue? Tenemos 2 millones de básico. Dos salarios mínimos legales mensuales vigentes, 1.423.500 por 2. Vamos a mirar en prima cómo debió haber quedado la liquidación. Entonces, 2 millones más 400.000 que se ganó en enero, 2.400.000, hubo que pagarle auxilio de transporte porque no se pasó de los dos salarios mínimos. 2 millones más la comisión, hubo que pagarle auxilio de transporte porque no se pasó de los dos salarios mínimos. Listo. 2 millones más la comisión, hubo que pagarle auxilio de transporte, porque se ganó 2.360, menos de dos salarios mínimos, ahí está el auxilio. 2 millones más la comisión, hubo que pagarle auxilio de transporte, porque no se pasó de los dos salarios mínimos, ganaba 2.700 ese mes y los dos salarios mínimos son 800. En este mes sí se pasó, 2 millones más la... no, en este mes, vamos a mirar, eso fue mayo y junio, revisemos. En mayo y junio no devengó comisiones. O sea que se ganó 2 millones de pesos. Sí, de hecho el cuadro de una vez muestra que ahí en esos meses no se ganó ninguna comisión, ¿verdad? Mayo y junio. Entonces, su salario fue de 2 millones el básico. O sea que hubo o no hubo que pagar auxilio de transporte esos meses. Sí, hubo ¿Hubo o que no pagar. hubo? Sí, Hubo que pagar, listo, ya. Entonces, ¿qué pasa? Si todo el semestre hubo que pagar auxilio de transporte, no hay que hacer promedio, porque hubo que pagar todos los meses auxilio de transporte. Entonces, pues yo puedo hacer el promedio, pero me va a dar lo mismo, vea, me va a dar 200.000 pesos, vea. Si yo sumo 200.000, ¿cierto? Me da 1.200.000. Lo divido sobre 180, que son los días que hay en un semestre, y lo multiplico por 30 para sacar el mensual. ¿Cuánto da? 200.000. Entonces, hacer un promedio de 6 meses con los mismos datos nos va a dar 200.000. Entonces, no hay necesidad. Cuando todo el semestre haya devengado auxilio de transporte, no hay necesidad de promediar. Entonces, vamos a la prima de junio, que es la que estamos liquidando, y ponemos ahí 200.000 pesos. No hay necesidad de promediar. ¿Que sí hay necesidad de promediar en la prima? En este caso específico, listo, el salario mensual devengado de enero a junio, porque fue variable. En cesantías sí nos tocó promediar el auxilio de transporte. ¿Por qué sí nos tocó promediar el auxilio de transporte en cesantías? Porque las cesantías se liquidan no por semestre, sino por año. Y durante 2 meses del año no devengó auxilio de transporte, ni en julio ni en agosto. Entonces nos tocó promediar. Pero en prima, al menos la de junio, no nos tocó promediar el auxilio. Sí nos va a tocar promediar los demás factores salariales, ¿cierto? Entonces, los de enero a junio. Entonces, hago lo de siempre.
una suma bruta de todos los factores salariales, una suma bruta de todos los factores salariales devengados de enero a junio. Ahí están. Saco un total este, más este, más este, más este, más este. En total se ganó 2.230.000 pesos por factores salariales adicionales al básico entre enero y junio. Lo divido sobre el número de días a promediar. Sabemos que son 180 días. ¿Por qué 180? Porque entre enero y junio hay 180 días. Entonces vamos a dividir todo lo que se ganó en el periodo sobre 180. Y lo anterior lo multiplico por 30 para sacar el promedio mensual de la parte variable de lo devengado en el semestre. Entonces cojo ese salario y lo multiplico por 30 para sacar el promedio mensual de la parte variable. Nos quedó en que ella en promedio durante cada mes del primer semestre de 2025 se ganó 371.667 pesos por factores distintos al salario básico de 2 millones de pesos. ¿Cierto? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Esto se lo sumo a los 2 millones de pesos, que es el salario básico, y eso me da el salario promedio para liquidar la prima en el primer semestre. Entonces ya voy a coger esa platica, se la sumo a los 2 millones de pesos que ella gana mensualmente como salario fijo. Y este sería el salario base para liquidar la prima del primer semestre. ¿Todos estamos de acuerdo en esto o hay alguna duda? Correcto, profe. Vamos a poner 2.371.667. Los estudiantes, ¿todos entendimos o no? Sí, profe. Bueno, entonces voy a agarrarlo allá de ese salario, el dato. 2.371.667. Listo. Entonces ya simplemente es 2.371.667 más el auxilio de transporte por 180 dividido 360. Listo. 2.371.667 más los 200.000 pesos de auxilio de transporte, que no hubo necesidad de promediarlo, por 180 dividido 360. Ahí está. Esto es lo que le debieron haber pagado de prima en el primer semestre, que se debió haber pagado el 30 de junio de 2025. Listo. Si a la finalización del contrato no se le ha pagado, hay que pagársela en la liquidación, porque si no se genera la sanción moratoria del artículo 65 del Código Laboral. Pasemos a la prima del segundo semestre. Por los días laborados del 1 de julio al 1 de noviembre, fecha del despido. Fórmula, la misma. Salario mensual más auxilio de transporte por tiempo de trabajo en el segundo semestre. Este fue en el primer semestre. Este sería el segundo semestre. ¿Cuántos días habría laborado en el segundo semestre? Habría laborado todo julio. Habría laborado, dame un momento, habría laborado todo julio, todo agosto, todo septiembre, todo octubre, ahí van 4 meses, más un día de noviembre, 121 días, porque 30 por 4 de julio a octubre son 120, más un día de noviembre, 121, listo. Dividido 360,
Listo, que es la constante. ¿Qué nos queda, qué nos falta por averiguar? Nos falta por averiguar el auxilio de transporte y nos falta por averiguar el salario mensual. Listo, vamos a mirar entonces cómo vamos a proceder acá. Entonces, recomendación, construyamos un cuadro, así como hemos hecho en los anteriores casos, para liquidar el segundo semestre, con los mismos elementos, pero solo tomando lo que hay de julio a noviembre, ¿cierto? De julio a noviembre. Ahí está, de julio a noviembre. Listo. Y acá recordemos poner dos salarios mínimos legales mensuales vigentes, 1.423.500 por 2. Porque es bueno tener esa referencia para saber en qué meses hubo o no hubo que pagarle auxilio de transporte. Ya sabemos que el salario básico de ella son 2 millones de pesos. Entonces, este mes, más el 1.000.000 de pesos que se ganó de comisión, se pasó a 3 millones, no hubo que pagarle auxilio de transporte, porque 3 millones es más que 2.847. Este mes, más la comisión, tampoco hubo que pagarle auxilio de transporte. Este mes, más los 650.000, sí quedó por debajo de los dos salarios mínimos. 2.650.000 es menos que 2.847.000, entonces hubo que pagarle auxilio de transporte. Este mes, más los 650.000 de comisión, también quedó por debajo, entonces hubo que pagarle auxilio de transporte. Y en noviembre hubo que pagarle un día de auxilio de transporte. Entonces, ¿qué nos toca hacer necesariamente para la prima del segundo semestre? Sí vamos a tener que promediar, que sería coger y sumar todo lo devengado por auxilios de transporte. ¿Sí o no? Suma bruta de lo devengado por auxilios de transporte en el segundo semestre. Esa es la suma bruta. Lo vamos a dividir sobre el número de días a promediar, 121 días. ¿Por qué 121 días? Porque entre el 1 de julio y el 1 de noviembre hay 121 días, vean, 30, 30, 30, 30 y un día de noviembre que fue donde la despidieron. Ahí hay 121 días. Entonces vamos a promediar lo devengado por auxilios de transporte en esos 121 días. Entonces vamos a dividir todo lo devengado por auxilios de transporte sobre 121, ¿cierto? El resultado anterior lo multiplicamos por 30 para hallar el promedio mensual de auxilio de transporte. Entonces vamos a coger esos 3.361 pesos por el punto 8 y lo vamos a multiplicar por 30. Ya ella en promedio se ganó 100.826 pesos de auxilio de transporte en el segundo semestre. Entonces, ¿qué voy a hacer con esos 100.000 pesos? 100.826. Voy a ponerlos en la fórmula en la casilla del auxilio de transporte. Son 100.826. A ver si queda. Sí, ahí está. 100.826. Salario mensual promedio. Vamos a mirarlo, que no lo tenemos. Tenemos que construirlo. Del segundo semestre. Recuerden, del segundo semestre. Entonces hago una suma bruta de todo lo devengado en el segundo semestre, de julio a noviembre. Ahí está todo lo que ganó por cada concepto hasta noviembre, de julio a noviembre, ¿cierto? ¿Qué voy a hacer? Voy a hacer una suma bruta de todos los factores salariales devengados de julio a noviembre. Entonces vamos a hacerlo. Esto, más esto, más esto, más esto, más esto, más los 11 millones de comisiones.
Ah, no, espera, esto no. Esto era solo para determinar, esta columna de supera los dos salarios mínimos, era solo para determinar si se pasaba de los dos. Ya es hasta las comisiones, listo, las comisiones, listo. Listo, hasta comisiones, listo. ¿Cuánto se ganó en el segundo semestre por estos conceptos que están sombreados hasta las comisiones? 4 millones de pesos. Lo vamos a dividir sobre el número de días a promediar en el segundo semestre. ¿Cuántos días vamos a promediar en el segundo semestre? 121, de julio al 1 de noviembre. Entonces, 4 millones es lo que se ganó por factores salariales. Dividido 121, nos da eso. ¿Ya qué hago con ese resultado? El resultado anterior lo multiplico por 30 para hallar el promedio mensual de la parte variable del segundo semestre. Entonces vamos a multiplicarlo por 30. Este es el promedio mensual de la parte variable del segundo semestre. ¿Qué hago yo con ese promedio mensual de la parte variable que ganó en el segundo semestre? Se le suma al salario básico, que son 2 millones de pesos. ¿Ya? Y entonces nosotros la prima la vamos a liquidar con este salario, 2.991.736. Entonces vamos a coger ese dato, 2.991.736, y lo vamos a pegar en la fórmula de la prima. Ahí está, 2.991.736, más el auxilio de transporte promedio que nos dio 100.000 pesos, más los días del semestre elaborados dividido 360. Procedamos. Salario mensual más auxilio de transporte. Cerramos paréntesis. O le damos igual a la calculadora. Multiplicamos por 121 y dividimos sobre 360. Esta es la prima proporcional del segundo semestre. ¿Por qué proporcional? Porque no laboró 180 días, laboró 121, entonces por eso se llama proporcional. ¿Cuándo se debe pagar esa prima? Al momento de la terminación del contrato de trabajo. Si no, sanción moratoria. Listo. Bueno, continúo. ¿Qué nos queda faltando para terminar la sesión de hoy? Las vacaciones. Listo, ya tenemos cesantías, intereses, prima 1, prima 2, vamos para las vacaciones. Frente a las vacaciones, vamos a decir lo siguiente. Vacaciones desde y hasta. Recuerden que las vacaciones se causan por año cumplido, por año de servicio cumplido, y son 15 días hábiles de descanso remunerado. Entonces, esta persona entró a trabajar el 23 de marzo del 2010. ¿Qué significa eso? Tenemos que averiguar, 23 de marzo del 2010, tenemos que averiguar cuándo cumplió un año. Ya sabemos que para la Corte Suprema de Justicia el año se cumple para efectos de vacaciones en la misma fecha del año siguiente, quitando un día. O sea, ya no sería 23 de marzo de 2010 a 23 de marzo de 2011, sino a 22 de marzo de 2011, ¿cierto? Ahí hay un año entre esas dos fechas para efectos de vacaciones, como lo ha sostenido la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia en diversas sentencias que vimos durante el semestre, entre las que está, por ejemplo, la SL 981 del 2019. Ahí queda el dato, pues, pero está en las notas, listo. Entonces, este fue el primer periodo de vacaciones, por allá. Vamos a suponer que lo disfrutó. 23 de marzo del 2011 al 22 de marzo del 2012 sería el otro año. También vamos a suponer que las disfrutó y nos vamos a ir así hasta nuestros días, hasta el 2025. Vamos a suponer que todas estas vacaciones fueron disfrutadas. Solo quedaría pendiente por liquidarle las que se causaron. Ojo, pues recuerde que 23 de marzo de 2025 ya pasó, 22 de marzo de 2025 ya pasó. Las que se causaron entre el 23 de marzo del 2025 al 1 de noviembre del 2025, fecha donde la despidieron, ¿cierto?
estas están pendientes. ¿Por qué? Porque no había cumplido otro año después de que cumplió el año anterior. Ya esto iba a empezar a cumplir otro año hasta el 2026, hasta el 22 de marzo de 2026, pero la despidieron el 1 de noviembre. Entonces, ¿ahí cuántos días hay? Entre el 1 de noviembre al 23 de marzo, pues toca sacar los días. Pues muy fácil, vea. Pues si quiere hacemos la fórmula de cálculo de tiempo, pero yo veo que es innecesario. Pues simplemente vea, marzo tiene 30 días para efectos laborales. Quítele a 23, 22. No vamos a tener en cuenta 22 días de marzo, vamos a tener en cuenta desde el 23. Entonces, 30 menos 22 da 8. ¿Qué significa? 23 de marzo, 24 de marzo, 25 de marzo, 26 de marzo, 27 de marzo, 28 de marzo, van 6 días, 27 de marzo van 7 días, 29 de marzo van 7 días y 30 de marzo van 8 días. Es decir, entre el 23 de marzo y el 30 de marzo hay 8 días. Cuenta de los IRS, entre el 23 de marzo y el 30 de marzo hay 8 días. 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Hay 8 días. Listo, ahí están los 8 días. Siga con los demás meses. ¿De marzo qué sigue? Sigue abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre y un día de noviembre. Es decir, en este periodo, en esos dos extremos temporales, hay 219 días. Entre el 23 de marzo y el 1 de noviembre. Hay 219 días. Profe, es que yo me enredo contando así, entonces año, mes y día. Pone fecha final 2025, mes 11, día 1 cuando la despidieron. Fecha inicial 2025, mes 03, día 23. ¿Cierto? Entonces restamos. Entonces restamos. Vamos a hacer la resta. ¿Cómo debe quedar esta operación? Esta operación debe quedar así, porque el 11 se va a tener que quitar una unidad, va a tener que quedar, pasar de 11 a 10 para pasarle 30 días al 1, 31. Y ahí sí resto. 31 menos 23, 8, más 1, 9. 10 menos 3, 7. Y 25 y 25, 0. Listo. 7 por 3, 21. O 7 meses. Por 30 días cada uno, 210. Más este 8 y este 1 da 9. Ya les había dicho que iba a dar 219 días. Listo. Entonces ahí están los 219 días de vacaciones que tengo que liquidar. Que son los que hay entre el 23 de marzo de este año y el 1 de noviembre. ¿Cómo los vamos a liquidar? Con una fórmula. Vacaciones es igual al salario mensual sin auxilio de transporte, ¿cierto? Por el tiempo a liquidar dividido 720 como constante. Pero ojo, el salario mensual no puede ser cualquier salario. Hay que seguir lo dispuesto en el artículo 192 del Código Laboral. ¿Qué dice el artículo 192 del Código Laboral? Vamos entonces a ponerlo en pantalla. Ya vamos a terminar. Yo advierto que esta grabación está grabada, pues será conservada y será compartida también con los que no pudieron asistir y de pronto con terceros para fortalecer liquidaciones. Listo, para que lo tengan presente. Listo. Entonces, Código Sustantivo del Trabajo, artículo 192. ¿Qué dice el artículo 192? Que durante el periodo de vacaciones el trabajador recibirá el salario ordinario que esté vengando el día que comience a disfrutar de ellas. O sea que le debemos liquidar esas vacaciones con los 2 millones de pesos, que es el salario actual. Pero hay que tener presente el numeral 2.
Cuando el salario sea variable, y en este caso el salario es variable, las vacaciones se liquidarán con el promedio de lo devengado por el trabajador en el año inmediatamente anterior a la fecha en que se concedan. O sea que nos va a volver a tocar coger un año atrás, de noviembre del 25 a noviembre del 24. Primero de noviembre del 25 a 2 de noviembre del 24, como hicimos con la indemnización. Porque la norma dice que cuando el salario es variable, si fuera fijo, pues sería un paseo, liquidarla. Simplemente 2 millones por 219 dividido 720 y ya. Pero el salario no es fijo, el salario es variable. Cuando el salario es variable, sí nos toca hacer un promedio de la parte variable del año anterior. Entonces ahí, pero recordando que para liquidación de vacaciones no entra trabajo de horas extras. Ve ahí que ahí solo se excluirá trabajo de horas extras. Esperen, trabajo de horas extras acá. Acá lo voy a poner en morado. Trabajo de horas extras. Y trabajo en días dominicales y festivos. ¿Qué significa? Que yo voy a hacer un promedio de las comisiones del recargo nocturno, pero no voy a tener en cuenta trabajo dominical y festivo ni trabajo de horas extras. Si entra comisiones y recargo nocturno, no entra horas extras, ni trabajo dominical, ni festivo. ¿Queda claro ese punto o no queda claro? Yo pregunto. Sí, profe. Sí, señor, queda claro. Los demás, los que son estudiantes, ¿hay Sí, claridad? profe. Listo. Entonces vamos a armar el recuadro para hacer el promedio. Vamos a armar el recuadro para hacer el promedio. Nos toca coger este recuadro que es el mismo para la indemnización, el que usamos para la indemnización, que fue noviembre del 24 a noviembre del 25. Paso aquí a un ladito, lo pego y le voy a eliminar lo que no me interesa. Listo. ¿Qué no me interesa? Primero, auxilios de transporte no me interesan. Nada de lo que tenga que ver con auxilios de transporte me interesa, eso lo suprimo, porque eso no se toma en cuenta para vacaciones, los auxilios de transporte. Listo, entonces voy a suprimir toda esa información de ese recuadro. Espero yo amplío las celdas para que aparezca la plata. Listo. Que también dije que no se debe tener en cuenta para vacaciones. Esta columna de horas extras diurnas desaparece, no la necesito. Listo. No la necesito. Es más, la voy a eliminar, pero con cuidado de no ir a borrar información abajo. Listo. La voy a eliminar. Eliminar toda la columna. Listo. Esto de horas extras nocturnas entra, tampoco. Para vacaciones no entra. Entonces voy a eliminar esa columna. Horas dominicales y festivas entra. Eliminar. Dice No. el artículo 100. Exacto, muy bien. No entra. Horas con recargo nocturno entra. Sí. Recargo nocturno sí entra y comisiones entra. ¿Estamos de acuerdo? Volvamos a leer el artículo 192. Solo se excluirá trabajo en días de descanso obligatorio y trabajo suplementario de horas extras. Entonces el recargo nocturno sí entra. ¿Está claro? Sí está claro. Sí, profe. Correcto, profe. Recuerde que el recargo nocturno es que yo trabajé de noche dentro de mi jornada y me lo pagan al 35% más, ¿cierto? Según el Código Sustantivo del Trabajo. Entonces, vamos a hacer la suma bruta de lo importante, que es comisiones del año anterior y recargos nocturnos del año anterior. Nos dio esto, véalo ahí. Ya vamos a terminar. Suma bruta de factores salariales año anterior a terminación del contrato para vacaciones. Entonces sumo 210.000 pesos más 6.590.000 de comisiones que se ganó en el año anterior. Esto es la suma bruta. Se divide sobre el número de días a promediar, que son 360.
porque la norma dijo que hay que promediar el año anterior, entonces se divide sobre 360 y se multiplica por 30 para sacar un promedio mensual de la parte variable. Entonces vamos a coger esto y lo vamos a multiplicar por 30. Este es este es el promedio mensual de la parte variable del salario del año anterior a la terminación del contrato para efectos de vacaciones. Listo. ¿Y ya qué hago yo con estos 566.667? Lo anterior se le suma al último salario fijo, es decir, a 2 millones de pesos. Y ya ese va a ser el salario con el que le voy a liquidar esas vacaciones. 2 millones de pesos. Entonces, ya, salario base para vacaciones. Entonces, es la suma de los 2 millones de pesos más la parte variable. 2.566.667. Ya vamos a terminar. Con esto finalizamos el ejercicio. Entonces, ¿qué hago yo con esos 2.566.667? Liquido las vacaciones. Lo pongo ahí en la fórmula. Salario mensual. Tiempo a liquidar, ya sabemos que son 219 días. Ya los acabamos de sacar acá. 720 es la constante. Y el salario mensual son esos 2.600.000. 600, yo busco acá el dato. Son esos 2.566.667. No sabía. Ahí está. Entonces ya sacó el total. 2.566.667, que es la parte fija más el promedio de la parte variable del año anterior a la terminación del contrato, por el tiempo a liquidar, que son 219 días, que es lo que hay en el último periodo de vacaciones, pues que está pendiente por causar, dividido 720, que es la constante. Total vacaciones, 780.694 pesos. Listo, que ya terminamos, pero hagamos el resumen. Acá un cuadrito resumen con todos los datos. Resumen. Indemnización por despido injusto. Cesantías 2025. Intereses cesantías 2025. Prima 1 2025 si no se la han pagado, ¿cierto? Prima 2 2025. Vacaciones 2025. Ya. Entonces, indemnización por despido injusto nos dio 28.610.000. Ahí está. Cesantías del 2025 nos dio 2.325.278. Ahí está. Intereses a las cesantías del 2025 nos dio 233.303. Ahí está. Prima 1, si es que no se la han pagado. Listo. Porque ya como esa es de junio, esa se debió haber pagado en su momento. Ahí está. Prima 2 del 2025, la del segundo semestre. 1.039.444. Y vacaciones, el último periodo, que es el que estaba pendiente por disfrutar, 780.694. Entonces se hace una suma y el total a pagar, 34.274.743 pesos. Listo. Ese es el resumen del ejercicio. Muy bien, ¿alguna pregunta o cerramos sesión? Muy bien, No, doctor, profe, muchas gracias. Todo muy claro, muchas gracias. Bueno, igual queda el Gracias, WhatsApp doctor por si hay cualquier Felipe. inquietud. Queda el WhatsApp por si hay cualquier inquietud. Y bueno, nos vemos en las próximas semanas. Que estén muy bien. Hasta luego. Gracias, doctor. Feliz Chao, tarde. que Hasta esté muy bien y luego. Hasta luego, gracias. Los compañero. estudiantes del semillero que me mandaron avances de investigación, se las estaré respondiendo entre la próxima y la subsiguiente semana antes de finalizar el semestre.
De una vez les Profe, tranquilo advierto, que yo entiendo que está muy ocupado. no, y Sí, de una vez, está bien, María Isabel, y les advierto que para la sesión del sábado 15 no hay semillero, sábado 15 de una vez para que se agenden, no hay semillero, listo. listo, profe, muchas gracias. Bueno, que estén bien, hasta luego. Gracias, hasta luego. Te duermas.